14 y el lunes 17 de noviembre las instituciones educativas que van a funcionar como recintos para la consulta y referéndum tendrán clases virtuales. Patricio Díaz informa también dónde se podrán revisar los resultados del proceso. El referéndum y la consulta popular del domingo tendrán cerca de 4.500 recintos. La mayoría de ellos son instituciones educativas. La ministra de Educación, Alegría Crespo, informó que las que sean usadas para el proceso tendrán clases virtuales. El viernes 14 como el lunes 17 tenemos a 4.005 instituciones educativas que son recintos electorales y en las cuales habrá no presencialidad, así como 71 institutos técnicos y tecnológicos por la misma razón. Esto porque desde el viernes llegará el material electoral a algunas instituciones educativas y se mantendrá hasta el domingo bajo la custodia de las Fuerzas Armadas.